Parte 1. El día que entendí que mi negocio ya no era mío, fue el día que empecé a mentirme sin darme cuenta. Al principio me dije que era temporal, que solo era otra cuota más, como la renta o la luz. El mensaje llegó un lunes, a las 6 de la mañana, cuando todavía olía a pan recién hecho y mi hijo dormía en el cuarto de atrás. Decía que sabían quién era yo, dónde vivía, a qué hora cerraba. Nada más. Ni insultos, ni gritos. Eso fue lo que más me inquietó. Pagamos ese primer mes sin hablarlo demasiado. Yo repetía por dentro que mientras cumpliera, nada iba a pasar. Que era mejor no mover nada. Que Resistor también era una forma de cuidar a los míos. Cada día abría el negocio con esa frase clavada en la cabeza: si sigo pagando. Todo sigue igual, pero nada seguía igual. Empecé a llegar más temprano y a irme antes. Dejé de arreglar cosas, de comprar mercancía nueva. Ya no soñaba con crecer, solo con no llamar la atención. Mi esposa me preguntaba por qué estaba tan callado y yo le decía que estaba cansado. Era verdad, pero no completa. Había algo que no decía, que cada pago me hacía sentir más pequeño, como si le debiera la vida a alguien que nunca vi. El problema fue que un día el mensaje no habló de dinero, habló de mi familia. Parte 2. Empecé a contar los días no por el dinero, sino por cuánto tiempo más podía fingir que nada estaba pasando. El segundo mes ya no fue igual. El pago subió sin explicación y el mensaje llegó más tarde de lo habitual, como si quisieran recordarme que podían romper cualquier rutina. Yo seguía repitiéndome lo mismo, con pequeñas variaciones: aguanta un poco más, no provoques, mientras no hables, no pasa nada. Era una excusa que sonaba razonable cuando estaba solo, pero se volvía pesada cuando veía a mis hijos comer en la trastienda del negocio. Empecé a vivir con una vigilancia constante que nadie más notaba. Cualquier moto que pasaba lento me tensaba los hombros. Si alguien se quedaba mirando el local más de lo normal, yo ya estaba imaginando consecuencias. No decía nada en casa. Ese silencio era mi forma torcida de protegerlos, aunque por dentro sentía que los estaba traicionando. Pensé en denunciar, pero la idea se desarmaba sola. ¿Denunciar qué? ¿A quién? Pensé en cerrar, pero cerrar también era perderlo todo. Cada noche hacía cuentas que no cuadraban y cada mañana abría igual, como si abrir fuera una promesa que no podía romper. Si sigo pagando, todo sigue igual, me decía, aún sabiendo que ya no era cierto. Lo peor no era el miedo, era la obsesión. Ya no pensaba en futuro, solo en sobrevivir al siguiente mensaje. Entonces llegó uno que no pedía dinero. Pedía una prueba de lealtad. Parte 3. Cuando entendí que ya no se trataba de dinero, sentí una culpa tan física que me dolió el pecho. La prueba llegó envuelta en normalidad, como si quisieran humillarme sin levantar sospechas. No era algo ilegal, ni violento, al menos no en apariencia. Era demostrar que seguía disponible, que podían moverme cuando quisieran. Yo asentí con la cabeza frente al teléfono, aunque nadie me veía. Ahí supe que había cruzado algo que no iba a poder deshacer. Empecé a dormir mal. Soñaba que el negocio abría solo, que yo llegaba y ya estaba vacío. En el día, repetía la misma frase con más fuerza, como si insistir pudiera volver la verdad: si sigo pagando, todo sigue igual. Pero ya no hablaba de dinero, hablaba de mí. De lo que estaba dispuesto a perder para no enfrentar lo inevitable. Miraba a mis hijos y me preguntaba qué estaba protegiendo en realidad. No les había contado nada y, aún así, sentía que les estaba heredando el miedo. Mi esposa empezó a notar mis ausencias, mis respuestas cortas, la manera en que evitaba hacer planes. Yo decía que era estrés, trabajo, cansancio. Excusas limpias para un miedo sucio. El día que cumplí la prueba, volví al negocio y supe que ya no me pertenecía. No por ellos, sino porque yo mismo lo había entregado para ganar tiempo. Esa noche, el mensaje final dejó claro que el tiempo se había acabado. Parte 4. Cuando cerré la puerta del negocio por última vez, sentí que algo se rompía dentro de mí, que ya no volvería a ser igual. No llevé nada más que lo estrictamente necesario. Mientras cargaba las cajas al carro, mi cabeza repetía una y otra vez: si sigo pagando, todo sigue igual. Ahora entendía que no era verdad, había perdido algo mucho más importante que dinero.
La casa estaba silenciosa, y en ese silencio mi esposa y mis hijos me miraban con una mezcla de alivio y confusión que me dolió más que cualquier amenaza. No había gritos, ni insultos, ni llantos, solo un vacío que parecía expandirse en el pecho, como si cada paso hacia afuera arrastrara un pedazo de mi identidad. Conduje sin rumbo, evitando las calles donde sabía que podía encontrar problemas. Cada semáforo era un recordatorio de lo que había cedido, no un objeto, sino la sensación de seguridad, de pertenencia, de que mi vida estaba bajo mi control. La deuda invisible que arrastraba no era financiera, era la huella del miedo, del tiempo perdido y de la inocencia rota de mi familia. Llegamos a un lugar prestado, lejos, con caras desconocidas y paredes ajenas. Mis hijos preguntaban cuándo regresaríamos, y yo no tenía respuesta. Mi esposa me apretó la mano, buscando fuerza donde yo ya no tenía. Comprendí, en silencio, que sobrevivir también implicaba perder para siempre. Y esa pérdida no se podía pagar ni con dinero ni con promesas. Historias que no te contaron.